Buenas noches con todos los que se van conectando. Gracias por aceptar la invitación, por unirse a este conjunto de mesas de la convocatoria que hemos hecho para debatir, para dialogar sobre la reorganización del Ministerio de Educación, a raíz, como todos saben, del envío del anteproyecto de ley de organización y funciones que ha hecho el Ministerio al Congreso. Así que con mucho gusto estamos empezando esta ronda de mesas de diálogo. Esperemos que esto abra de alguna manera el debate con todos y con todas. Primero, además de agradecerles su participación, es presentarnos, digamos, como para gobernarnos mejor. Somos una iniciativa que se ha creado ya desde hace un tiempo, nos permite de alguna manera empezar un desarrollo de incidencia en algunos aspectos que consideramos claves, de tal manera que podamos aportar que las políticas públicas pongan en el centro al ciudadano, pongan en el centro a las personas y primando algunos ejes que hemos considerado importantes, fundamentales de cara también al Bicentenario, que tienen que ver con el territorio, cómo se gobierna el territorio, que tiene que ver con la integridad, hoy más que nunca, la ética y la integridad en la gestión pública, y sobre todo que permita que esas políticas públicas ayuden a que las personas puedan tomar decisiones con información, con conocimiento, es decir, cómo aspiramos a una sociedad de conocimiento, a una sociedad donde se pueda hacer ejercicio de derechos, ¿no? De tal manera que para gobernarnos mejor está ya desde hace algunos meses iniciando este ejercicio de incidir en políticas públicas, en tomadores de decisión y, por supuesto, en hacer más pedagógica la ruta de transmitir conocimiento sobre este tema. Queremos aprovechar además, y esto lo vamos a hacer al inicio de cada una de estas mesas, en contarles un poco que la dinámica que queremos instalar es una dinámica también de construcción colaborativa. Queremos iniciar mesas de debate que no se circunscriban solamente al espacio que vamos a tener hoy de diálogo, que va a ser muy rico, sino que en realidad tenga toda una secuencia donde ustedes, donde todos los tomadores de decisión puedan ir aportando al diálogo. Y ahí, como verán en este esquema, estamos tratando de que la secuencia vaya desde recoger temas en las redes sociales, que ya hemos venido recogiendo sus aportes, sus debates en Twitter, en Facebook. Hemos abierto además un foro virtual, de tal manera que todos van a poder polemizar, debatir, ingresar ideas a través de ese foro. Ustedes habrán visto el enlace seguramente en nuestras páginas. Ya el foro va a empezar a moverse a nivel de cada una de las mesas. Y a partir de eso, hacer estos jueves, que vamos a hacer en la noche, mesas de debate, como la de hoy, sobre temáticas muy particulares que nos permitan sistematizar. Y ahí lo que queremos comprometernos es a tratar de construir documentos colaborativos, hacer briefs de política pública que podamos finalmente canalizar, enviar, no solo para dominio de todos, sino también a los tomadores de decisión, a las autoridades, a los ministros, a las ministras, en cada uno de estos temas. Con lo cual, queremos invitarlos a esa aventura, digamos, de hacer una co-creación de política pública que nos parece importante en esta lógica de gestión del conocimiento. Esos dos aspectos, digamos, para presentar para gobernarnos mejor. Y hoy tenemos la misión, digamos, la agenda de hablar de la reorganización del Ministerio de Educación para una temática. Hoy vamos a centrar la atención en el sujeto docente, ¿no? Y creíamos importante iniciar estas mesas con un elemento de este tipo, con un agente tan fundamental en el proceso educativo, porque es de aquellos elementos que suponen un gran desafío organizacional. No es para nada sencillo mirar cómo tiene que organizarse la complejidad de todos los componentes del desarrollo docente, con lo cual nos parecía una buena manera, una manera atrevida, digamos, de comenzar estos debates. Yo quiero además enfatizar que cuando hablemos de organización, cuando hablemos de reorganización en estas mesas, no quisiéramos, por supuesto, reducirlo a un organigrama. No vamos a estar hablando de cómo un organigrama resuelve la vida de la gente, ni resuelve la vida de las entidades. Seguramente vamos a estar hablando de estructuras, vamos a estar hablando de procesos, vamos a estar hablando de personas, vamos a estar hablando de cultura. Es decir, de todos los arreglos institucionales
que dan vida a que una organización pueda funcionar. Pero a la vez quisiéramos también convocar a que el diálogo no sea sobre la organización de una entidad, ¿no? En este caso del ministerio solamente como rector. Quisiéramos que cuando hablemos de organización, hablemos de la cadena de actores, de la cadena de producción, digamos, que permite que haya una generación de valor entre actor y actor hacia el territorio y desde el territorio. Con lo cual, esos dos puntos nos parecían importantes para esclarecer, digamos, que no nos vamos a centrar solamente en el proyecto de ley de la LOF del Minedu, o nos vamos a centrar en un cajoncito, digamos, de una dirección o de un viceministerio, sino queremos abrir un debate más amplio, ¿sí? Y entonces, para el día de hoy, para iniciar el debate, digamos, y para invitar a las grandes preguntas orientadoras, tenemos tres invitadas. Una de ellas es Marita Palacios, María Amelia Palacios. Ella ha sido directora general de Desarrollo Docente en la época en que recién se creó la Dirección General de Desarrollo Docente. Ahora voy a tratar de recuperar un poco esa historia, Marita la recordará bien, con lo cual ha transitado mucha historia del ministerio desde esa época. Nada, queríamos darte la bienvenida, Marita, al espacio. Muchas gracias por tu participación. Igualmente, quiero presentar a Pilar Sanz. Pilar es experta en temas de desarrollo docente, en temas de formación docente. Hoy le hemos invitado también en calidad de miembro de la Sociedad de Investigación de Educación. Ella está a cargo además de la mesa de la cuestión docente, nada menos y nada más, con lo cual nos interesaba mucho que justamente ella pudiera participar. Gracias, Pilar, por unirte al clan del debate. Y a Natalia González, ella es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Ella justamente ha desarrollado muchas aristas, digamos, del tema docente, pero también de los temas de gestión institucional, digamos, de cómo lo docente tiene que vivir en la política pública, con lo cual nos interesaba también, por supuesto, traer la voz también de la investigación desde esa esfera. Así que también bienvenida, Natalia. Gracias a las tres por aceptar nuestra invitación. Quiero contarles brevemente la composición de esta noche, digamos. Lo que queremos es presentar un conjunto de elementos, digamos, a modo de esquema para lanzarles una pregunta orientadora, una pregunta que ya ha estado en las redes, ya hemos recibido muchos aportes de la gente, solamente para poder rayar la cancha de alguna manera de lo que nos gustaría discutir. Y para eso, cada invitada luego va a tener 10 minutos para proponer sus fundamentos, sus propuestas, sus alertas, y en base a ello iniciar un diálogo para que después cada una pueda contrastar las opiniones, los argumentos de cada uno. Y luego al final vamos a abrir un espacio donde vamos a ver priorizado, vamos a seleccionar algunos aportes del público, los vamos a proyectar para también tratar de comentar al respecto. No nos va a alcanzar, por supuesto, para escuchar a todos, pero el foro va a seguir abierto, como les decía, para ello. Así que esa es nuestra composición de esta noche. Voy a hacer la presentación muy rápida para escuchar a nuestras invitadas, ¿sí? Muy bien. Quiero ponerles voy a proyectar solamente tres imágenes muy breves. Una de ellas que me gustaría colocarla como un esquema de tiempo, digamos, es que efectivamente el ministerio y el sector de educación en términos organizacionales ha ido migrando desde hace ya algunos años, voy a poner así, desde el 2005-2007, ha ido migrando por diversos cambios de paradigma de cómo organizar la cuestión docente. Uno de esos paradigmas más fuertes es que en algún momento, desde ya el 2005, el 2007, el arreglo organizacional que existía en el ministerio para encargarse de la cuestión docente era una unidad de personal, es decir, una unidad de recursos humanos como hay en cualquier organización. Es decir, una unidad de personal, una unidad de tercer nivel organizacional, era la que conducía administrativamente los recursos humanos docentes de todo el país, ¿no? Ese era un modelo, digamos, que se replicó a nivel territorial de la misma manera. Y luego, ya a partir del 2012, se crea una Dirección General de Desarrollo Docente bajo la lógica de que el tema docente necesitaba un arreglo misional, necesitaba una dirección técnico-normativa de política, digamos, ¿no? Que fue el primer modelo de la Dirección General de Desarrollo Docente que nació con la Ley de Reforma Magisterial. Y bajo ese entendido empezaron, digamos, a organizarse los procesos ligados a las evaluaciones docentes, a la trayectoria, al reconocimiento.
Pero ese modelo a la vez tenía una característica, que era que los temas de formación no ingresaron dentro de ese arreglo. Los temas de formación docente, tanto inicial como en servicio, permanecieron fuera, permanecieron en las direcciones que estaban a cargo de la educación superior o de la educación básica regular. Es recién hacia el 2015 que hay un nuevo paradigma organizacional en el ministerio que hace que esa dirección recupere, digamos, las funciones de formación. Eso también bajo el entendido que se necesitaba nuclear todos los componentes, con sus riesgos, por supuesto, y con oportunidades distintas. Con lo cual, lo que quiero nomás visualizar con este esquema es que ha habido un tránsito, y seguimos en ese tránsito, ahora que se propone la creación de 2 viceministerios, ¿verdad?, de educación básica y de educación superior, que van a implicar una nueva organización del paradigma docente en el ministerio y en el sector. Esa es una primera idea rápida que quería alcanzar. Y otra es solamente a nivel de elementos, digamos, que el desarrollo docente, tal como estamos entendiéndolo y como ya el propio ministerio en los últimos años ha ido planteándolo de cara a formular una política de desarrollo docente, una política de desarrollo profesional docente, tiene un conjunto de componentes que al menos en el modelo no deberían desligarse, que más bien tienen el desafío organizacional de mirar cómo tienen que convivir. Y ese modelo, digamos, que es el que quiero alcanzarles como una referencia, es uno donde el docente, por supuesto, tiene que ser organizado en función de su desarrollo profesional, en función de una lógica de ser un sujeto, un agente de cambio, ¿verdad?, autónomo, con sus propias trayectorias heterogéneas, tan heterogéneos como docentes pueden haber, pero siempre de cara a los aprendizajes de los estudiantes. Nunca en sí mismos, digamos, ¿no? Nunca una organización que mire al docente por el docente. Y lo que encuentran ahí, solamente quiero que tomen en cuenta los cuadraditos que están en esos componentes, es que al hablar del desarrollo docente, no deberíamos al menos olvidar que el centro es la transformación de sus prácticas y entonces el desempeño, digamos, ¿verdad?, que exigimos, que esperamos que tenga. Y alrededor de ello, como no podemos dejar de notar las piezas ligadas a la formación continua, ligadas a la evaluación, ligadas a las condiciones profesionales, es decir, las trayectorias, el bienestar, y por supuesto, la valorización, o la revalorización, digamos, la dignificación de la labor docente, que creemos que también en términos del componente de desarrollo docente tiene que estar involucrado. Entonces, ¿cómo organizar un sistema, digamos, que permita embonar estos componentes dentro del ministerio, pero sobre todo entre el ministerio y todos los actores que en una cadena tienen que llegar desde y hacia el territorio? Sin olvidar, digamos, que cuando hablemos de los docentes no podemos hablar solo de formación, no podemos hablar solo de evaluación, ni de ningún componente aislado. Y es ahí el desafío que nos lleva a la mesa de hoy, cómo organizamos esos componentes. Lo cual, lo que queremos plantearle a las invitadas y a todos los participantes es que nos centremos en una gran interrogante. Si el desarrollo docente es un sistema de componentes, digamos, articulados, como los que hemos presentado, esos y otros quizás, ¿cómo necesitamos expresar ese modelo en la organización del sistema en su conjunto y hoy en la organización del ministerio de cara a la implementación de la nueva LOF, ¿no? Sabiendo además, como lo sabemos, que el efecto desencadenante que tenga la organización del ministerio suele ser muy constitutiva para la organización del territorio. Con lo cual esa arquitectura, no solo dentro del ministerio, sino de todo el sistema, nos parece que es central. ¿Cómo es la arquitectura organizacional de los docentes? Y para eso lo que quiero plantearle a nuestras invitadas es que cuando conversemos al respecto de esto, claro, conversemos del desafío que implica partir un viceministerio de educación básica con uno de superior, eso es sin duda un desafío, pero también cómo partimos un rol de rectoría, que es el que esperamos del ministerio, con otro tipo de roles, con roles más ligados a la fiscalización, a la operación de los servicios, ¿verdad?, al aseguramiento de la calidad. Y un tercer punto que no podemos olvidar es que también cuando hablamos de lo docente, hablamos de un universo muy heterogéneo, de docentes que están en carreras y en regímenes diferentes, porque hay docentes en la educación básica y en la educación superior, y cada una muchas veces con reglas diferenciadas. Con lo cual el sujeto docente no es tan fácil de asir, de aprender, digamos,
para poder colocarlo organizacionalmente de manera tan fácil. Entonces, esta va a ser, digamos, la gran orientación de la pregunta, del debate de esta noche, en función de esta gran pregunta orientadora y de los componentes que cada una de nuestras invitadas quiera poner como un énfasis mayor. Entonces, en virtud de eso, quiero comenzar, digamos, invitar a Marita Palacios a que inicie un poco el debate para luego seguir con Pilar y con Natalia. Marita, por favor. Muchas gracias, José Luis. Bueno, me has ahorrado parte, uno de los puntos, el primer punto que quería tratar con los participantes. Anuncio cuáles eran los puntos que, que quiero desarrollar con ustedes en esta primera conversación. El primero es el de antecedentes, que voy a cortarlo muchísimo porque José Luis me ha ayudado mucho poniéndole contenido a este punto. El segundo es los procesos principales que están involucrados en el desarrollo docente, algo de eso también ha adelantado José Luis. El tercero es la institucionalidad, porque no basta, digamos, pensar en los procesos, sino en cómo trabajamos las instituciones que operan, ya sea la rectoría, cualquiera de las funciones, digamos, que están involucradas en las políticas docentes. Un cuarto es la estructura orgánica y cómo, como no hay estructura orgánica perfecta, digamos, cómo en el caso en que no podamos colocar todos los procesos en un solo viceministerio, de qué manera aseguramos una coordinación que permita que procesos que tienen que estar de todas maneras en coordinación lleguen a ejecutarse y asegurarse, ¿no? Voy a ser un poco más específica en el momento que entre a cada uno de esos puntos. Respecto a los antecedentes, solo quisiera agregar que efectivamente en el año 2011, a fines del 2011, cuando la ministra Salas me convoca al despacho, me invita en realidad a un proyecto que para mí fue imposible de rechazar, que con la siguiente afirmación: en el Ministerio de Educación no existe una unidad o una componente, una dirección que se ocupe del sujeto docente, siendo el profesor un factor, un elemento, un actor tan principal en el logro de las políticas educativas en general. No es posible hacer reformas en educación sin los docentes en cualquiera de los niveles, ni en la primaria, ni en la básica, ni en la superior. Tenemos que siempre involucrar al actor principal, es un actor fundamental en el proceso de aprendizaje y de logros de las competencias que se ha planteado el Estado en cualquiera de los dos niveles, ¿no? Pero además recuerdo también otro mensaje, ¿no? No era solamente la oportunidad de crear esa unidad y de pensar los procesos que debería reunir, sino que además hubo otro objetivo muy claro de la ministra Salas, que era no pensar en el docente solo en términos profesionales. Ese fue otro mandato, digamos, ¿no? O sea, cuando pensemos las políticas docentes, pensemos también en el docente como persona. Ella estaba muy preocupada no solo en la formación profesional, pedagógica, sino también en el desarrollo de la persona y su contacto con la cultura. Todos sabemos que el profesorado, digamos, había habido un descuido de décadas en la formación docente y los maestros habían tenido de alguna manera menos oportunidades de tener contacto con la cultura en general, no solo con la pedagogía, no solo con su área profesional. Bien, allí me quedo en el tema de los antecedentes. Entonces, empezamos con el mandato de crear una dirección y de pensar cómo debía estar estructurada para atender las necesidades personales, de bienestar y profesionales y ciudadanas inclusive del docente peruano, ¿no? Los procesos son los que José Luis ha mencionado, la formación inicial docente, la formación en servicio, la evaluación docente, la carrera pública magisterial, el bienestar y el reconocimiento de los docentes, y también en términos institucionales el licenciamiento, la acreditación y la supervisión de la calidad de las instituciones educativas. Este era el conjunto de procesos que no tuvimos. La idea no era empezar con todos ellos, sino empezamos reuniendo, cuando se creó la Dirección General de Desarrollo Docente, empezamos trabajando en realidad en tres
de estos procesos, ¿no? Que fueron la carrera pública a través de una dirección de trayectoria profesional, que ahora se llama DITEN, una dirección de evaluación docente para evaluar todas las, digamos, diversos procesos de evaluación de acceso a la carrera y de evaluación de desempeño del docente, todas las formas de evaluación, y una que no empezó poniendo tanto el acento en el bienestar, sino la innovación, en la innovación docente. Yo a veces siento que eso se ha perdido, ese acento se ha perdido y ha ganado más el tema del reconocimiento y el bienestar, y la tarea de innovar la pedagogía y de darle espacio a los docentes para innovar y por lo tanto hacerle partícipes del desarrollo de la profesión, ha tenido una pérdida, ha perdido peso, digamos, me da la impresión, en este conjunto. Bien, pero además, uno de los aspectos que yo quiero compartir también con ustedes es que desde el principio nosotros dijimos que la formación inicial y en servicio tenían que ser también parte de esta dirección general. Tuvimos ahí discusiones, yo me fui del ministerio antes de que estas discusiones se resolvieran, porque como bien ha recordado José Luis, el ROF del 2015 es el año, en el 2015, que se incorpora la formación inicial y docente como a la Dirección General de Desarrollo Docente, ¿no? Y esto era importantísimo. Yo nunca dejé de pelear porque la formación docente inicial y la de servicio pasara a ser parte de la Dirección General, no solo porque es un proceso fundamental, sino porque además teníamos que tener un enfoque sistémico del desarrollo docente. Esta es una primera idea que quisiera dejar. No es posible, o sea, la creación de la Dirección de Desarrollo Docente tenía de fondo la preocupación de que las políticas y las acciones y los programas dirigidos a los docentes estaban dispersos en un conjunto de unidades del ministerio, direcciones u oficinas, en los dos viceministerios, ¿no? Repartidas. Y lo que teníamos que tener era un enfoque sistémico de la atención al docente, porque creo que todos sabemos que lo que podemos avanzar en la formación inicial, o sea, hacer por ejemplo, una inversión importante en mejorar la calidad de la formación inicial, puede ser borrado, lo que avancemos con una mano puede ser borrada por el otro si tenemos salarios bajos o tenemos escuelas que de ninguna manera motivan al docente. El docente llega con una buena preparación, pero llega a un centro educativo en donde no se le permite crear, en donde no se le da autonomía, en donde hay conflicto, hay un clima complicado y donde hay una supervisión que ahoga su creatividad. Efectivamente, lo que hago y la inversión que hago en la formación inicial la mata, digamos, una escuela que no se ha transformado, ¿no? Entonces, las instituciones son tremendamente importantes, igual pasa con la carrera. O sea, puedo tener excelentes calidad de formación, pero no voy a atraer a los talentos que quiero porque la carrera no le da oportunidades ni retribuye, digamos, de una manera justa el esfuerzo del docente. Entonces, el enfoque sistémico es un tema muy importante que me preocupa ahora cuando hablamos de la estructura, porque la nueva estructura divide la formación inicial y la formación en servicio, poniéndola la formación inicial en el Viceministerio de Educación Superior y la en servicio también en el Ministerio de Educación, en el de Educación Básica, cuando las instituciones que están a cargo de la formación docente tienen tanto funciones de formación inicial como de formación en servicio, ¿no? De esto podríamos hablar mucho más, no sé cuánto tengo el tiempo, tenemos pero un minuto, quisiera... Marita, tenemos un Un minuto. minuto, Aprovecho, gracias. aprovecho. Perfecto, entonces lo aprovecho para decir que, digamos, aun cuando pusiéramos todos los procesos del desarrollo docente que acabo de mencionar en el Viceministerio de Educación Superior, porque yo creo que la formación docente y todos los procesos de los docentes tienen que ver con formación de profesionales y por lo tanto tienen que estar en el Viceministerio de Educación Superior. Es evidente que el Viceministerio de Educación Básica tiene que ocuparse, por ejemplo, de la calidad y de la gestión de las instituciones de educación básica, que son los lugares en donde va a ir a trabajar el docente, ¿no? Entonces, tenemos que buscar formas de coordinación
porque hay puentes que se van a tener que establecer de todas maneras entre los dos viceministerios si uno piensa el sujeto docente. Uno primero es, por ejemplo, cómo las instituciones de formación docente se vinculan con los centros de educación básica cuando forman docentes de educación básica. Esa es una coordinación esencial y hay que ver cómo se tiende el puente para hacer eso. Otra es, evidentemente, las políticas docentes también se ven afectadas por las políticas curriculares. Es decir, no pueden, quiero decir, no podemos pensar en políticas docentes sin pensar y conocer las políticas curriculares que están en el otro viceministerio. Entonces tenemos que tender un puente entre formación docente y políticas curriculares, o entre formación docente, evaluación de aprendizajes, o finalmente termino entre formación docente o políticas docentes y recursos pedagógicos, recursos educativos. Gracias. Listo, Marita, gracias, gracias. Excelente. Y además solamente quiero también de cara a nuestros participantes en general, reforzar la idea de que tú has colocado que efectivamente cuando se aprueba el modelo de servicio a raíz de la ley de institutos, las nuevas escuelas de educación superior pedagógica, es decir, en la que se van a convertir los institutos de educación superior pedagógica, van a tener a su cargo ahora la formación inicial y la formación en servicios. Es lo que Marita nos está recordando, y por lo tanto tienen ahí el desafío, digamos, de cómo una misma institución que va a tener a su cargo ambos tipos de formación, cómo va a lograr vincular la básica con la superior. Ahí Pilar seguramente va a tener algo que decirnos al respecto. Pilar, te escuchamos. Tu micrófono, Pilar, tu micrófono. Ya está, ahora sí. Hola, buenas noches. Quisiera un poco continuar en el hilo con unas reflexiones a partir de lo que ya Marita y tú han presentado en relación al funcionamiento de esta institucionalidad, un poco que has hecho la trayectoria histórica, porque creo que el mirar ahorita, el ver la división del ministerio podría estar haciéndonos saltar un paso, ¿no?, importante, de ver algunas condiciones estructurales, ¿no?, que necesitamos atender, y entonces me gustaría centrar ahí en cuatro o cinco puntos, ¿no? Pensaba en que cuando graficamos un poco los diferentes componentes en relación al desarrollo docente o a la gestión de los docentes, pues nos afanamos en que estén todos los componentes presentes y las flechitas ponerlas como muy, muy claramente para ver las articulaciones. Y sin embargo, cuando toca ya el gestionar o acompañar la gestión de todo esto, qué difícil ya se hace en la gestión misma el poder asegurar estas articulaciones, y además el no perder de vista, digamos, cómo estos servicios, estas componentes aterrizan en servicios del usuario principal, que es el docente, y con este propósito final, evidentemente, que son los logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, en base un poco a experiencias de procesos en los que he participado, quisiera poner en relevancia algunos puntos que creo que pueden ser importantes para pensar esta nueva estructura, ¿no? Tomando como referencia un poco cómo han estado ahorita articuladas en un mismo viceministerio y bajo una misma dirección. Y el proceso que voy a coger es el de la elaboración de los lineamientos de formación docente en servicio, porque siendo de formación, en realidad justamente el reto, ¿no?, fue el poderlo mirar de forma articulada con los diferentes componentes del desarrollo docente. Entonces, los lineamientos que fueron aprobados ya el año pasado, lo que se buscaba era un sistema de formación articulado con la formación inicial que permita, ¿no?, a los docentes desarrollar las competencias pedagógicas a lo largo de la trayectoria, ¿no?, desarrollar las diferentes competencias que se requiere, pero que además que requiere para poder desarrollar los diferentes roles, ¿no?, que el sistema requiere, es decir, no solamente como docente de aula, sino como directivo, acompañante, mentor, formador, ¿no? Y entonces esto
lo imaginamos como trayectorias formativas, ¿no? A lo largo de la carrera, que tuviese en cuenta también las diferentes etapas, ¿no? De esta trayectoria, que relevara eso también, las trayectorias personales, ¿no? Este, y, y entonces aquí una primera cuestión que tiene que ver con las culturas también institucionales, esta articulación siempre tan cercana entre todo lo curricular, la implementación curricular, que sin duda es un tema fundamental, ¿no? Y todas las cuestiones pedagógicas, ¿no? Y poder mirar esto, recogiendo esto, pero también esta mirada más de largo plazo, ¿no? Imaginar un docente cuando entra, imaginemos un docente de los 90, pues entraba y encontraba de pronto con un plan CAT, luego con un PRONACAP, pero sin saber qué es lo que venía, ¿no? La idea aquí es apostar para que alguien que entre, un docente que entre a la carrera, pueda ver en la trayectoria, ¿no? Qué es lo que se le ofrece, ¿no? De manera formativa, y cómo eso dialoga con la carrera que también puede ir haciendo, ¿no? Cómo la formación le da un valor agregado a la carrera, ¿no? Y cómo además los mismos procesos de evaluación que se rigen, digamos, por los mismos estándares de desempeño, puedan también desde la evaluación contribuir a las mejoras de los programas formativos. Entonces aquí hay una primera cuestión, ¿no? Ya más institucional, que es la respuesta a lo inmediato o al corto plazo. A veces se pierde esta mirada como más estratégica, más de largo plazo, y más que también considera otros elementos importantes, ¿no? En los últimos años se ha avanzado mucho en todos los sistemas de evaluación, de reporte, en relación a lo docente, a desempeños, que enriquecen mucho la mirada desde lo formativo. Entonces creo que hay ahí algunas cuestiones institucionales, ¿no? Conocemos un poco la tensión entre las direcciones de educación básica y las direcciones de formación docente en relación a lo docente. Entonces siempre están es como un punto de presión que dificultan a veces estas miradas más estratégicas. Pero creo que también estas miradas estratégicas se dificultan, ¿no? Por la concentración también que señalaba, me parece tú al inicio, José Luis, de diferentes funciones en el ministerio, ¿no? Tiene función la rectoría, la política, los marcos normativos, la planificación, la operación, el monitoreo. Entonces, esta concentración de funciones realmente hace muy difícil, ¿no? El poder cumplir, es muy difícil el poder especializar también. No se logran desarrollar suficientemente bien los procesos, que además siempre están un poco expuestos a las interrupciones por cambios de gestión. Entonces creo que ahí esta repensada, ¿no? de lo docente debería permitirnos mirar el recentrar las funciones del Minedu desde la rectoría, desde el planteamiento de las reglas de juego, pero también una acción muy fuerte como agente dinamizador, ¿no? De diferentes procesos, de diferentes actores, ¿no? O sea, cerrar o salir de la idea de que el Minedu concentre todo, ¿no? Y más bien es poder permitirse esta mirada estratégica desde lo político, pero también desde los recursos, desde las cosas que van a ser necesarias para ver a qué actores presentes o a instancias que haya que crear se pueda involucrar en la gestión de lo docente. Entonces, estas rutas para habilitar, ¿no? Esta creación de organismos e instancias de alta especialización, creo que es una cosa que necesitaríamos de todas maneras incorporar. Y aquí creo que hay mucho consenso en temas de evaluación, por ejemplo, en la necesidad de la especialización, pero nuevamente tiro agua para el molino de la formación, y creo que la formación, ¿no? Dado el volumen de operación, ¿no? que supone eso por un lado, pero por otro lado, también el nivel de especialización, desde hace algunos años estamos hablando del famoso enfoque por competencias profesionales, tanto para la formación inicial como para la formación en servicio. Y creo que somos testigos de lo difícil que es el poder transformar, ¿no? la formación y los programas formativos hacia ese enfoque. Entonces creo que se justifica el poder pensar también en estos programas o instancias especializadas y autónomas
para encargarse también de, de lo que corresponda a lo formativo. Evidentemente, trabajando estrechamente con las instituciones formadoras, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo con Marita en la perspectiva de la formación continua. Creo que efectivamente tanto la formación inicial como la formación en servicio deberían mantenerse juntas, y todos estos temas sabemos de problemas de calidad, tanto de las instituciones formadoras, de los formadores, de los mismos programas formativos, si bien pueden tener oportunidad a partir de las diferentes instancias de aseguramiento de calidad o los procesos de licenciamiento que se han venido desarrollando en los últimos años, en realidad también sabemos que esto va a resultar insuficiente, ¿no?, si no se acompaña a las instituciones formadoras en los procesos de mejora. Entonces creo que ahí también hay en esta nueva arquitectura, es una cosa que se tiene que relevar. Y por otro lado, una cosa que también, en la que también se viene desarrollando ya hace mucho tiempo, es los diferentes espacios de formación, ¿no? Y entonces no solamente son las instituciones formadoras como las conocemos, los espacios de formación, sino están las mismas instituciones educativas, ¿no?, las comunidades profesionales de aprendizaje, que le dan también como esta diversidad. Y creo que también es otro punto a considerar en estas nuevas arquitecturas. Gracias, Pilar, gracias. Y yo quiero además realzar algunos temas que Pilar ha colocado. Este último de los espacios de formación tiene mucho que ver con el vínculo que Marita también estaba haciendo, en cómo las propias instituciones de educación básica son también espacios de formación, digamos, finalmente. Entonces, cómo se juega la formación tanto en el ciclo interno, digamos, de las instituciones, como a nivel formativo externo, digamos, en la educación superior propiamente. Y otro aspecto que lo mencionábamos al inicio, Pilar lo ha trabajado mucho, es el tema de las trayectorias docentes con respecto a los roles que un docente cumple, ¿no? Pilar ha dicho, el directivo es un docente, ¿verdad? Y un formador es un docente, y el docente de aula, pues también lo es. Y esa historia, digamos, que esas trayectorias que justamente discurren por la vida de los docentes, necesitan también un anclaje organizacional, de tal manera que sea flexible, digamos, el flujo entre carreras, entre roles que un mismo docente pueda seguir. El tema de la especialización, Pilar lo ha dicho también muy bien, muchas veces todos estamos mucho más de acuerdo en la necesidad organizacional de una alta especialización para la evaluación docente, pero no a veces pareciera tan claro la alta especialización para la formación docente. Con lo cual también ahí, digamos, tenemos un tema cultural interesante que conversar, ¿no? Natalia, bienvenida, te escuchamos. Bueno, gracias, felicitaciones a ustedes que están interesados en tratar estos temas, gracias por invitarme y la verdad que me queda poco por decir ante mis dos compañeras esta tarde, que son las que más saben sobre el tema docente. Yo no estoy, creo que va a ser difícil un debate porque no podría estar más de acuerdo con lo que Marita ha expuesto, ¿no? Y a partir de esa, de la revisión de los antecedentes y de lo que se piensa hacer con ahora la nueva organización del ministerio, yo voy a sacar un conejo del sombrero para introducir una mirada que tiene que ver con llevar a concreción esta iniciativa. O sea, creo que la reforma del Ministerio de Educación es un tema que no puede esperar más, ¿no? Entonces, los debates que tengamos respecto a algunos temas, ¿no?, para la implementación de esta reorganización del ministerio, debe cuidar no echar para atrás esta necesaria reorganización del Ministerio de Educación. O sea, tal como está el ministerio, no puede más, no debe seguir más si es que queremos asegurar
mejores docentes, mejores escuelas y finalmente mejores ciudadanos en nuestro país. Con respecto a los docentes en concreto, no debemos olvidar además que es el sistema estatal junto con el de salud más grande. O sea, los docentes son el sistema más grande estatal que cubre casi la totalidad del territorio. Entonces, no solamente estamos hablando de aquel sujeto social dedicado a la enseñanza y a la formación de ciudadanos, sino que estamos hablando de un grupo de sujetos sociales que cumplen el rol de funcionarios públicos en todo el territorio, ¿no? Y entonces son cosas que deben abonar a pensar mejor cómo es que el tema docente se articula en esta nueva organización, ¿no? Finalmente, algo que me parece importante es qué sabemos de los docentes que puedan ayudar a tomar mejores decisiones en este contexto. Los docentes han sido un tema muy estudiado en el país y ahora que está de moda esta palabra, tenemos evidencias suficientes que nos ayuden a tomar buenas decisiones políticas, ¿no? El contexto político en el que se discute esta reorganización es también muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Si se va a lograr en este gobierno de transición y emergencia, si eso va a permanecer dependiendo de qué pase con el sistema político, con las nuevas autoridades elegidas, y cómo hacemos que lo que sabemos sobre los docentes y lo que sabemos que necesitan los docentes desde diferentes esferas se mantiene y se recoge para tomar las mejores decisiones y podamos defender desde donde estemos lo que se ha avanzado. Y lo que se ha avanzado, pensándolo más allá de exclusivamente esta reforma, es muy importante en los últimos años. Creo que el hito que muestra Marita de la creación de esta dirección de desarrollo docente es muy importante porque el Ministerio de Educación es el encargado de brindar la instrucción pública en nuestro país, pero es el Ministerio de los Docentes. Lo hace teniendo como principales funcionarios a los docentes, como principales actores a los docentes. Y el tema de los docentes había estado desarticuladísimo y la formación de esta dirección es muy importante. ¿Qué sabemos además y que debemos tener muy en cuenta? Los que hemos estudiado un poco las dinámicas de gestión dentro del ministerio y los procesos de toma de decisiones respecto a cualquier política educativa, ¿no? Las políticas curriculares, las políticas de dotación de materiales educativos, las políticas docentes, sabemos, y esto ya es como un consenso desde la investigación, es que la articulación dentro de las propias instancias del ministerio es nula. Entonces las políticas van avanzando sin tomar en cuenta lo que piensan las direcciones que van a ejecutarlas, sin tomar en cuenta la información que se ha recogido. Las datas no están unificadas, los estudios no son leídos por una dirección que no es leída por la siguiente dirección y por lo tanto lo que se conoce sobre los problemas que queremos resolver, no sucede. Y esa desarticulación de las instancias del ministerio, las direcciones nacionales y toda esa lista de direcciones con estos nombres que uno nunca se acuerda bien, es una desarticulación total y esta es una posibilidad de articular mejor todo lo que concierne al actor principal de este ministerio, que son los docentes. Otra cosa que es fundamental es que estamos pensando en leyes, en mecanismos, en procesos que nos hacen pensar en los docentes que deberíamos tener, que quisiéramos tener, y no en los docentes
que efectivamente tenemos en las aulas de nuestro país, ¿no? Y se piensan un montón de procesos y cosas sin tomar en cuenta que los avances significativos que ha habido en los últimos 20 años respecto a mejorar el servicio educativo y a mejorar los aprendizajes de los niños, a veces en algunos gobiernos con avances concretos, en otros gobiernos con algunos retrocesos o con ópticas diferentes respecto a un derecho de educación para todos que cierre las brechas de desigualdad. Estos avances que han habido han tenido como un actor protagónico a los docentes y finalmente han sido unos aliados. Cuando se pensó en la ley de la reforma magisterial, se pensaba que la oposición de los docentes iba a ser férrea y de larga duración. Los que hemos observado la implementación de la ley y sobre todo los que hemos estudiado esto desde el lado de los docentes, hemos visto que los docentes, pese a muchas resistencias, han acatado la ley. Y han acatado la ley y se han puesto a trabajar no usando los recursos del Estado, sino sus propios recursos. Ellos se preparan de manera personal y con sus recursos para las evaluaciones, ellos tratan de entender las nuevas normativas pedagógicas, los nuevos lineamientos pedagógicos para echarlos a andar en clase y están tratando de actualizar esa ley todos los días en las decisiones que ellos van tomando como sujetos, como individuos, pero también como colectivo, ¿no? Y entonces eso es una cosa a tomar en cuenta que merece que el Estado devuelva a los docentes un ministerio reorganizado para que esas iniciativas no se queden atrás. Y por eso lo que más me preocupa de este reglamento es esta separación entre lo que va a ser la formación inicial y lo que va a ser la formación en servicio. O sea, si me preguntan, ¿estás de acuerdo con la reorganización? Estoy de acuerdo y en el tema docente muy de acuerdo, salvo esta separación que me parece que va a ser nefasta. ¿Ya? Porque los procesos pedagógicos se están implementando en la práctica de los docentes, pero bien de espaldas con la formación inicial. No ha ido de la mano. Y esta separación no puede continuar si es que queremos mejorar eso que llamamos ahora el desempeño docente, ¿no? Entonces, lo que tenemos como evidencia es que la formación inicial no va de la mano con los cambios educativos, pedagógicos, y que esto tiene que en algún momento encontrarse. Y ahora con esto hay un desencuentro evidente que no sé cómo se va a salvar. Y si me queda... Un minutito, Natalia. Sí, ya, dale. Me queda pendiente entonces hablar del sistema educativo, teniendo al ministerio como el ente normativo y cómo esto se desarrolla y se implementa a nivel territorial, que es otro gran problema, desde mi punto de vista, y seguro aquí sí voy a ser la más pesada de la mesa porque veo muy dificultoso las capacidades regionales para llevar a cabo transformaciones importantes. De acuerdo, Natalia, gracias. Y creo además que me gustaría además también invitarlas a que en esta segunda parte podamos hablar del desafío del territorio. Efectivamente, con las capacidades que tenemos, creo que Natalia lo ha dicho bien, tenemos que pensar progresividades también organizacionales, ¿no? No son diseños de pronto de la noche a la mañana, sino progresividades que van de la mano con capacidades. Pero yo quisiera además resaltar un tema que estaba pensando en nuestro esquema de desarrollo docente, que cuando Natalia habla del docente como un funcionario, como la primera persona, digamos, de Estado que tiene acceso a las personas, a la población, por supuesto, en todo el país, además es un sujeto político también, ¿verdad? Y en ese sentido, algo que me cae a colación en este momento es cómo en el ministerio la organización del diálogo con el docente no está en la misma dirección general donde se hace el desarrollo docente. Muchas veces la manera de dialogar con el docente se hace desde otra esfera organizacional más ligada
a la alta dirección. Y eso también es muy sintomático de esto que justamente Natalia estaba hablando, ¿no? Me traía a colación ese componente, ¿por qué no está, digamos, dentro también de esta composición del desarrollo docente? Entonces, sí, y creo que las tres han coincidido en el sentido de urgencia y en el riesgo, digamos, que tiene la separación de la formación inicial y formación en servicio. Creo que hay un tema que todavía, por supuesto, se puede salvar en la manera como se diseñan los procesos al interior, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primero quiero agradecer a la gente que nos está viendo, que nos está mandando preguntas, comentarios, reaccionando a lo que estamos conversando aquí. En un momento vamos a elegir alguna de esas preguntas atrevidas para que las invitadas puedan tratar también de esos temas. Y quisiera más bien ahora, abriendo la segunda tanda, Marita, retomar un poco lo que hemos estado conversando de cara a lo que Pilar y Natalia también han comentado, de tal manera que podemos de repente especificar en algún tema en concreto, Marita. Sí, creo que hay dos temas que han planteado Pilar y Natalia sobre los cuales yo no me pude pronunciar por razones de tiempo. Empiezo con Pilar en el sentido de esta idea de Pilar de trabajar también con organismos especializados, altamente especializados, que puedan encargarse de algunos procesos, ¿no? Yo ligo esta idea con el tema de que las políticas docentes en el Perú siguen estando muy centralizadas, ¿no? Entonces, están siendo muy centralizadas y quiero primero desarrollar cómo es que podemos descentralizarlas un poco o especializar algunos organismos en alguno de los procesos con el tema del territorio que Natalia ha planteado y el tema de la descentralización, porque efectivamente, vuelvo a repetir, tenemos un sistema que no solo tiene la rectoría del Ministerio de Educación, el Ministerio centraliza todas las políticas docentes e incluso opera parte de las políticas docentes. O sea, si bien la formación inicial está en las instituciones, está fuera del Ministerio de Educación, la formación en servicio es algo que hace el Ministerio cotidianamente, ¿no? Entonces, yo coincido con Pilar en el hecho de que uno de esos organismos especializados, es más, creo que el primer organismo especializado adscrito al Ministerio de Educación, pero autónomo del Ministerio de Educación, con autonomía administrativa, etcétera, digamos, con una composición tipo SUNEDU, digamos, que es ese tipo de modelo de institución, debe ser una institución de formación docente. De formación docente en servicio, de formación docente en servicio particularmente, y dentro de la cual esté la evaluación. Yo no sé si coinciden los demás, pero yo toda la vida he pensado que la evaluación y la formación no se pueden separar. La evaluación docente, quiero decir, ¿no? Sí, claro. Entonces, este instituto debería tener bajo su responsabilidad Instituto de Formación Docente. En Argentina se llama Instituto Nacional de Formación Docente, el CPIP en el caso chileno. Son dos casos, por ejemplo. En el caso chileno hay una ley que crea el sistema de formación docente, una ley para la formación docente. Acá solo tenemos una ley de la carrera, no tenemos una ley de formación docente. Crea un sistema de formación docente y el CPIP es el organismo que opera ese sistema. Entonces, tiene bajo su responsabilidad, el CPIP tiene la evaluación docente, tiene la formación continua, la formación inicial, tiene la carrera incluso, el CPIP, y tiene el liderazgo, que es la formación de directivos, digamos, ¿no? Mientras que en el caso del Infot no tiene la carrera. Mi idea es que la carrera no debería ser parte de ese instituto, que es un instituto especializado en la formación. Es una tarea inmensa, como dijo, el volumen del trabajo que tiene la formación docente en servicio y la inicial es enorme, como dijo Pilar, y yo creo que debería ser, podría ser, digamos, parte de una institución autónoma, adscrita al ministerio, por supuesto, porque el ministerio nunca debe perder la rectoría, ¿no? Y encargado de la formación continua, de la evaluación docente, de la innovación también, y de la investigación. Bueno, los que están aquí, creo que ninguno, yo soy la de más experiencia, para no decir, la de más experiencia de los que estamos aquí comentando, de las tres que estamos aquí comentando, pero quizás Natalia recuerde el INIDE, ¿no? El INIDE desapareció. El INIDE
era una institución encargada de la investigación educativa y de la formación continua de los profesores. Tenía todo un programa de formación continua y de elaboración de materiales. Creo que hay que mirar otra vez la experiencia del INIDE, ver qué podemos aprender de ella y si funcionaría esto, ¿no? Lo otro que quiero decir es Marita, que... y terminamos. ¿Terminó? Un minuto. Un minuto, pues, está bien. El tema del territorio, entonces. El tema del territorio es otro tema, o sea, así como, digamos, hablo de este instituto para la formación, el otro gran tema es la gobernanza de la formación docente, ¿ya? El otro gran tema que no hemos atacado, no hemos pensado, no le hemos dado vuelta a la gobernanza de la formación docente. Y cuando pienso en la gobernanza, la pienso descentralizada, desde la rectoría hasta la escuela, ¿no? O sea, pasando por los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen que tener responsabilidades de formación en servicio en particular. Yo puedo entender que la formación inicial, mejor, la formación tiene que tener un currículum nacional, no tengo la menor duda. O sea, la rectoría, el currículum de la formación lo hace el Ministerio de Educación. Pero la formación en servicio tiene que responder a necesidades territoriales, demandas que tiene el territorio a la formación docente, y eso implica también darle algún tipo de competencia mayor. La tienen, digamos, por escrito, pero no en la realidad, para hacer formación, para tener formadores también regionales y bueno, hacer todo una distribución de funciones mucho más claras. Así entiendo la gobernanza, como también una delimitación de las responsabilidades del nivel central y el nivel regional y el nivel institucional en el tema de formación docente en servicio en particular. Perdón. De acuerdo, está bien, Marita, está bien. Y en esa gobernanza, digamos, a mí me gustó mucho esa palabra, en el sistema de gobernanza de la formación docente estaría la rectoría, estaría la especialización con estas características que estás colocando tú, la formación, la evaluación, la investigación, la innovación, y el rol de la operación, digamos, finalmente en las regiones, digamos, que recordemos que son los que finalmente contratan, conducen la docencia en el país finalmente, digamos, en términos de recursos humanos, que a veces lo olvidamos. Muy bien. Pilar, para coger además esa madeja de la formación docente que responda al territorio, que es algo que hemos trabajado mucho. Sí, yo quería comentar 3 puntos. Empiezo en este que está más caliente, en relación a esto de la gobernanza de la formación docente en territorio, y quería rescatar algo que me parecía que tú mencionabas, y el cómo se organiza, en este caso el Ministerio de la Instancia Nacional, cómo se va reproduciendo también en la organización regional, ¿no? Entonces, en realidad, gran parte también de la oferta de la formación en servicio en regiones viene desde el lado de las DRE y de las UGEL, ¿no es cierto? O sea, parte de los servicios que brindan son estos. Entonces, la pregunta es si nuevamente, como el ministerio, son quienes tienen que operar esto o tienen que tener nuevamente esta función, ¿no? De ser como un agente dinamizador de las instancias en la región, porque en eso también estamos, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Marita, y creo que también lo señalaba Natalia, que para poder dar una oferta de formación pertinente, tiene que salir, las necesidades, las demandas salen también de los propios territorios, ¿no? Entonces ahí creo que sí se tendría que repensar también todo el modelo, mirando nuevamente qué funciones, ¿no? Estarían a cargo de las instancias intermedias, y obviamente se releva también el tema de las capacidades, ¿no? Porque no solamente qué es lo que se tiene que hacer, sino qué condiciones se tiene para poder implementar estas funciones. El otro punto que quería también comentar era algo que señalaba Marita, y que era bastante crítica de Natalia, y totalmente de acuerdo, y son los famosos mecanismos de articulación, ¿no? A nivel institucional, que creo que estas dificultades responden a cuestiones organizacionales, a cuestiones de cultura, y que creo que en estos momentos de cambio, en realidad,
fundamentan ese cambio, pero en estos momentos creo que haríamos bien en esto que siempre repetimos de las famosas lecciones aprendidas. O sea, ¿qué ha funcionado pero, y por qué no ha funcionado? O sea, en los miles, porque creo que son miles de estudios que se han hecho a diferentes procesos, ¿no?, que se ha llevado a cabo desde el Ministerio. De hecho, el tema de las dificultades en la articulación salta entre las direcciones, en una misma dirección general, en instituciones, y pensando que ahora esto podría, la gestión de lo docente podría estar en 2 viceministerios. Entonces, ¿cómo aseguramos esos mecanismos de articulación? ¿De qué estamos hablando para hacer esa articulación efectiva? Y eso también lo ligo con algo que también me dejó pensando de lo que planteaba Natalia en relación a la información, o sea, ¿cuánto sabemos de los docentes, ¿no? Y creo que ciertamente se ha avanzado mucho a nivel de estudios, ¿no?, a nivel de investigaciones, pero también de los mismos sistemas de información, de data más dura, que se generan desde el mismo Minedu y que tienen que ver efectivamente con los diferentes componentes para la gestión de lo docente. Y cómo eso requiere, y es una tarea en la que ya se lleva muchos años, el cómo integrar esa información, ¿no? Cómo toda, digamos, la trayectoria del docente en cuanto a formación, en cuanto a los diferentes tránsitos en las escuelas o en los diferentes cargos, tendría, ¿no?, que poder estar integrado, y que eso sirva no solamente para un tema de decisiones a nivel de sistema, sino también al usuario. Nuevamente, volvemos al docente, ¿no?, que pueda tener acceso también a toda esa información. Entonces, pensaba, si ya de por sí es bastante difícil poderlo tener integrado, cómo esto se dificulta más si eventualmente se podría tener parte, ¿no?, de los componentes de la gestión de lo docente en un viceministerio y parte en otro. De acuerdo, me sigue quedando claro, digamos, que ahí hay varios riesgos, digamos, que estamos colocando, no solo entre fragmentar la formación, digamos, dentro del ministerio, bajo los compartimentos que bien Natalia ha contado, que muchos ya los conocemos, digamos, cómo funciona la entidad pública en general, pero el Minedu en particular, pero sobre todo mirando este tema de cómo lo que también se fragmenta con la organización es la información, y con ello la identificación de necesidades, con lo cual la organización, por eso tiene un peso tan importante en cómo se toman decisiones, ¿no? Si todo está fragmentado, la toma de decisiones es fragmentada y por lo tanto se atomiza en varias áreas, digamos, ¿no? Eso es claro, se aleja del territorio por lo tanto. De acuerdo, Natalia. Bueno, Tu micrófono, Natalia, se enmudeció. Me están quitando la voz. Bueno, rapidito. Yo me quedé en este asunto de cómo gestionamos el sistema educativo en general en nuestro territorio. Y me parece que las voces, tanto desde la teoría como desde los actores comprometidos, realmente comprometidos por la educación, hablan de la necesidad de que se profundice la descentralización, ¿no es cierto? Y en el caso específico de los docentes, que muchas de las competencias, ¿no es cierto?, que tiene el ministerio, de las funciones, con nueva reorganización del ministerio, pasen a las regiones. Pero yo vuelvo a insistir en que, por favor, lo miremos en el contexto político y social que vive el país. O sea, la crisis que estamos viviendo nos ha mostrado que la descentralización es un proceso fallido, que tenemos que repensar cómo hacemos del Perú un país más integrado, o empezamos una nueva ola de gobernanza territorial, ¿no? Más que de descentralización, porque no funcionan las regiones. Si la crisis hubiera estado centrada en el sistema de educación y no en el sistema de salud, hubiéramos hecho lo mismo que han hecho muchas regiones, llamar al Estado central para que se haga cargo de la crisis, porque las regiones no tienen las capacidades suficientemente desarrolladas para asumir muchas de las labores de gobernanza de nuestro territorio.
Y no es porque yo soy provinciana, y no es porque seamos malos los provincianos gestionando nuestros territorios, sino porque el sistema político pone como al mando de los gobiernos regionales y sus funcionarios a un conjunto de personas que en los últimos años, entre la corrupción y la falta de representación, han generado un caos, y me preocupa mucho que sigamos insistiendo sin mirar estas piedras en el zapato. Problematizando el tema de la formación inicial y de la formación docente. A mí me parece importante considerar esta unidad, pero no hay que perder de vista también que el hecho de que la formación inicial haya estado en la básica ha como arrastrado un montón de formas escolarizadas en la formación inicial, que han hecho mal, que han colaborado poco en la formación de un sujeto social y de ese funcionario público docente, ¿no? Entonces, podría ser una oportunidad pasar la formación inicial a este viceministerio para darle no solamente un estatus a la formación inicial, porque los que estudian educación, algo así como que son considerados por la sociedad como que se están formando para ser cuidadores y no se están formando como profesionales, ¿no es cierto? Y su propia identidad. Entonces es algo que hay que darle muchas vueltas todavía y que debe ser motivo de mucha discusión para ver cuál es el modelo que escogemos en el Perú y cuál es la primera prioridad que queremos atacar. Consolidar la formación inicial para consolidar la formación de los profesionales en la educación, de los maestros en el Perú, o apuntamos por seguir diciendo, sería bueno que o sea, es un problema, y creo que de esta mesa tienes que hacer como 10 mesas más para seguir intercambiando evidencia y discusión y puntos de vista sobre el tema de la formación, que me parece fundamental, y sobre el tema de la gobernanza territorial a partir de la nueva estructura del ministerio, ¿no? Esos dos temas, Natalia, que has colocado, creo que son claves. Hablar de gobernanza territorial, no solo hablar de descentralización, porque en realidad el modelo es cómo se gobiernan decisiones, y ahí tenemos mixturas, digamos, de modelos. Digamos, tú puedes desconcentrar, puedes descentralizar, puedes delegar. Digamos, primero tiene que estar esa lógica de gobernar decisiones antes que, pensar en lo que hay que descentralizar necesariamente. Pero lo otro que acabas de decir me parece clave, porque esa es la otra acera, digamos, del argumento de también la ventaja de llevar toda la formación a la educación superior. Tú bien lo has dicho, creo que ahí también hay una oportunidad, como tú dices. Y muchas veces hay que pensar también el cambio organizacional como eso, es un aprendizaje, ¿no? Peor que lo que está, quizás no pueda estar, digamos. El aprendizaje de hacer cambios nos puede permitir también empezar a cambiar paradigmas, ¿no? Progresividades, digamos. Yo creo que en la organización hay que pensar siempre en progresividades, y creo que ahí tú estás colocando el elemento del contexto, cómo organizamos para el docente que tenemos, no organizamos para la gran aspiración de largo plazo, digamos. Hay que ir organizando para cada estadio. Me parece un tema crucial el que has colocado. Hemos recibido muchos aportes y preguntas, el equipo ha seleccionado algunas, no vamos a poder, por supuesto, poner todas. En el foro virtual van a estar todas y vamos a seguir debatiendo desde ahí. Como dice Natalia, tendríamos que hacer muchas más mesas, con más sillas, por supuesto, pero al menos lo que quisiéramos es mostrarles algunas, que quizás pueden ser un diferencial, algún tema que las invitadas quieran aportar y opinar. No tienen, por supuesto, que hablar sobre todas, porque no les voy a dar tampoco demasiado tiempo, pero sí creemos que puede ser interesante colocar, digamos, algunos temas, ¿no? Un conjunto de preguntas o de aportes que han venido dándonos tiene que ver con cómo esta complejidad, digamos, esta integralidad del desarrollo docente que hemos hablado, pone el desafío de cómo separar la rectoría de la operatividad, ¿no? Recordemos que para llegar al escenario de la LOF de hoy, de crear estos dos viceministerios, hubo varios modelos anteriores que subieron en la puerta del horno. Uno de esos modelos planteaba la creación inclusive de un viceministerio de desarrollo docente. Con lo cual, ahora ya no es el modelo, digamos, pero cabe con eso reflexionar
que lo docente quizás necesita un arreglo organizacional propio, digamos, que muchas veces se puede encontrar también entre los viceministerios, ¿no? Ahí hay lógicas que se pueden, por supuesto, encontrar. Otro tema tiene que ver con cómo esta organización de lo docente en los dos viceministerios tiene que pensarse en una lógica de gestión por procesos. Educación ha ido aprendiendo en los últimos años en pensar en cadenas de producción de procesos, pero ahí habría que pensar sobre qué base organizativa, nos preguntan, se puede facilitar el vínculo de formación docente con evaluación docente, ya Marita también lo ha planteado de esa manera, pero también con la política curricular. Creo que ahí es donde está en esta pregunta un tema bien interesante, ¿no? ¿Cómo logramos, sea donde sea que esté, encontrar una base organizativa que vincule formación, evaluación y currículo, ¿verdad? Eso es vital, ¿no? Un tercer tema que está muy ligado a lo que hemos estado hablando de este nivel de especialización de la formación en servicio es ¿qué se puede hacer? ¿Se puede crear un programa nacional? ¿Se puede crear un organismo técnico especializado que mire la gestión descentralizada de la formación docente? ¿Cómo puede vivir eso? Adscrito, por supuesto, a la rectoría del ministerio, pero en una lógica de autonomía, ¿no? Ahí también este tema lo han colocado ustedes. Otro tema tiene que ver con este tema que veíamos, los riesgos de fragmentar la formación inicial y en servicio, ¿no? Y cómo en la formación inicial al docente se le forma para ser protagonista de sus procesos, digamos, luego se le contrata para que sea un recurso, un insumo más en la cadena de producción, digamos, y luego cuando está en la formación en servicio se le forma muchas veces para que sea un mediador, ¿no? De conocimientos, un transmisor. Y ahí hay varios paradigmas. Me parece bien interesante en esa propuesta, en ese aporte, que se entienda cuál es el docente, digamos, que estoy pensando al momento de organizar. Otro tema importante, lo decía al inicio, es que hay docentes de la educación básica, hay docentes de la educación superior técnico-productiva, hay docentes de la educación superior tecnológica, qué sé yo, y cada uno tiene regímenes y reglas de carrera distintas. Y ahí también hay preguntas, no nos podemos olvidar de cómo organizar aquellos docentes que estando en la educación técnico-productiva no están ni en la básica ni en la superior propiamente. Son más bien nexos, digamos, entre ambos, ¿no? Y ahí hay el comentario de quizás estamos hablando poco de los docentes de los centros técnico-productivos, ¿verdad? Y un último comentario tiene que ver con cómo independizar el desarrollo docente, ustedes lo han dicho, de la propia entidad rectora, ¿verdad? Cómo descontaminamos, digamos, de los aspectos administrativos los temas que sí podrían estar especializados, la evaluación, la formación, ¿verdad? La gestión descentralizada de muchos aspectos, y finalmente la rectoría debería ser, por supuesto, mucho más concreta y mucho más circunscrita, digamos, al rol del ministerio. Eso como algunos aspectos para que las invitadas también puedan reaccionar a algunos de estos temas en particular. Marita, por favor. Gracias. Bueno, yo estaba viendo también las preguntas en el Facebook y efectivamente hay una participante que ha estado permanentemente preguntando por los docentes de los CEDPROS, o sea que me siento realmente convocada para responder esa pregunta porque es una preocupación de esta persona tanto que la ha reiterado varias veces y no le falta razón porque efectivamente los docentes de CEDPROS están en la carrera de educación básica. En este momento tenemos en realidad, digamos, 4 carreras, podríamos decir, ¿no? La carrera del docente de educación básica, que es la LRM, donde está incluido el docente de CEDPRO. La carrera de educación de las escuelas e institutos de educación superior, en donde se diferencia la de los tecnológicos de la de los pedagógicos, no son idénticas. Y luego la carrera universitaria para los docentes que forman maestros en las universidades. Entonces, yo creo que ahí digamos, se vienen, digamos, ajustes a estas carreras, dado que la educación técnico-productiva pasa ahora a ser parte del Viceministerio de Educación Superior. Es decir, el docente de CEDPRO, según entiendo, o yo entendería cualquier ciudadano, ahora es un docente de educación superior, porque la educación técnico-productiva está en el Viceministerio de Educación Superior.
eso para mí también es un tema que no hemos tratado aquí y que debíamos discutir, ¿no? Porque también recuerdo a mis tiempos en el ministerio que yo siempre pensé que la educación técnico-productiva, por sus características, su naturaleza, el tipo de estudiantes que recibe, estaba más cerca a la educación básica que la educación superior. Entiendo que tiene que haber un tránsito y una transitabilidad, digamos, entre la educación técnico-productiva, la educación técnica, la tecnológica, etcétera, ¿no? Me parece muy bien trazar eso, pero sí se provocan estos problemas que estamos viendo y que generan esta preocupación de la profesora. ¿Dónde está ella ahora? O sea, tenemos que modificar la LRM. ¿Qué pasa ahora que yo antes era una profesora ligada al mundo de la educación básica? Y, o sea, todo mi mundo tenía que ver, a pesar de que tuviera capacitaciones aparte, etcétera. Y ahora soy una docente de educación superior. ¿Voy a pasar a la carrera de educación superior? Esas son preguntas que son totalmente legítimas y que no tienen una respuesta todavía, y yo tampoco la tengo, ¿no? Solo creo que hay que Pero está muy estudiar bien que ese lo planteemos, problema. claro. Muy bien, gracias Marita. Por eso, y también para Pilar y para Natalia, la idea es que cualquiera de esas preguntas que han salido, ustedes si les ha provocado, digamos, una reacción, puedan elegir alguna o puedan igual apelar a reaccionar, digamos, para el cierre. Pilar. Sí, creo que ha habido, a veces no podemos librarnos de alguna forma como homogeneizar algo que es tan diverso, ¿no? Digamos, en el cuerpo docente, y entonces, igual que Marita, creo que es importante relevar, ¿no? Los diferentes docentes, ¿no? Los diferentes regímenes, y eso nos lleva también, Miguel, a la participación de Carlos Silva, donde para hablar de la gestión de lo docente hemos tenido, supongo, un ligero sesgo a lo formativo, pero esta mención a los docentes de la educación técnico-productiva, de la educación básica, también nos lleva a pensar eso de los diferentes regímenes, los diferentes marcos normativos, ¿no? Y ahí también el largo camino que hay también para poder, ahí no, la verdad no es articular, pero poder sí tener como una estructura de organización que permita una adecuada atención, integrando los diferentes componentes de los cuales hemos estado hablando. De acuerdo, y efectivamente, digamos, hacemos un mea culpa porque hemos estado centrados en la formación efectivamente mucho más, pero desde el inicio, digamos, la idea de marcar la cancha de todos los componentes es porque efectivamente el desafío está en organizarlos todos. Así que eso igual, digamos, da pie a la progresividad de lo que estábamos hablando, por dónde comenzar de alguna manera, ¿no? Natalia me pedía volver a proyectar las preguntas, solo que no las tengo y hemos tenido un problema nomás tecnológico de la persona que estaba proyectando, pero sí. 3 minutos. Ya, yo solamente para salir un poco de lo técnico y de lo pedagógico y de la política pública en sí misma, ¿no? Quiero volver al contexto en que estamos discutiendo esto. Ya, y ustedes que están interesados en esto de la incidencia, que me parece que la aprobación del reglamento se tiene que hacer con una participación más abierta a diversos actores. Que estamos discutiendo acá sobre la pertinencia de la nueva organización del ministerio y que están ausentes los docentes. Que si queremos legitimidad, tenemos que buscar cualquier mecanismo para que los docentes puedan participar de esta discusión, porque son ellos los que finalmente son los sujetos sobre los que se está normando. Y tener en cuenta este contexto de elecciones, de gobierno de transición y la posibilidad de que todos podamos incidir ahora o nos organicemos para incidir después y para lograr la aprobación de esto en el mejor contexto posible. O sea, me parece que la política no puede ir desligada de las políticas públicas y buscar los mejores momentos para que se tomen las mejores decisiones. Y finalmente, decir que
los últimos cambios de los 10 años en el ministerio, que a pesar de lo difícil de nuestro país, han ido para bien, también en el tema docente, han logrado transformar muchos aspectos de la carrera pública, han logrado transformar la conversión de los docentes en funcionarios y en directores de UGEL, y ahora se presentan a concursos y son personas mucho más capacitadas para ejercer la gestión educativa, pero no han logrado transformar la práctica docente. La práctica docente, según la evidencia que recogemos todos los años, no se ha logrado transformar, y es porque se ha descuidado, y hay que ver la mejor manera de tomar decisiones que de verdad transformen esa práctica para eso que las leyes y las normas están esperando del docente, ¿no? Esa sería mi reflexión final, y esta reflexión creo que va ligada con los momentos políticos y que tenemos que escoger el mejor momento para aprobar las mejores leyes. De acuerdo, Natalia. Y me parece además estos dos elementos un buen cierre, digamos, en general de la mesa, porque efectivamente este es un trabajo, sí, técnico, pero es un trabajo político, ¿no? Y efectivamente la participación de los agentes en donde esta organización va a afectar necesitan estar involucrados. Necesitamos escuchar, digamos, cuáles son las expectativas para que efectivamente no solo la organización, sino otros arreglos contribuyan a la transformación de las prácticas, como tú lo dices. Si yo sigo modificando organizaciones y los resultados siguen siendo los mismos, pues no tiene ningún sentido, digamos, el debate empieza a ser muy, muy ocioso. Y creemos que efectivamente esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que conviene hoy? Es respaldar, digamos, el cambio tan deseado de tener por fin una nueva organización macro del ministerio, empujar porque eso se logre ahora, pero la pregunta es, ¿cuándo conviene aprobar la organización interna? Si es antes con el nuevo gobierno, sabiendo las condiciones con las que uno se enfrenta cuando empiezan los cambios organizacionales, las resistencias, por supuesto, entre otras cosas. Con lo cual creo que el tema del contexto que ha aparecido aquí en la mesa me parece vital, además, por supuesto, del tema territorial, que sigue siendo, por supuesto, un desafío en clave de no circunscribirlo solamente a la descentralización, sino a la gobernanza de las decisiones. Y ahí es donde tenemos mucha más oportunidad para conversar ampliamente. Quiero agradecerles muchísimo a Natalia, a Pilar, a Marita por darnos este espacio, que efectivamente ha sido un corre-corre para que sea un espacio rico, digamos, concreto, pero va a ser el primer espacio seguramente para hablar de esto. Y el foro virtual, decirle a todos, va a estar abierto para que sigamos debatiendo. Como les decía al inicio, la idea es construir un documento colaborativo para que justamente todo lo que ha salido ahora lo vamos a ir ordenando para que pueda ser un documento o documentos que podamos canalizar a las diferentes instancias, no solo al Ministerio, al Consejo Nacional de Educación, a diferentes foros y espacios, ¿sí? Agradecerles muchísimo. La próxima semana vamos a hacer este mismo ejercicio para hablar de tecnologías educativas, para hablar de educación a distancia. Ahí también va a haber un gran desafío y vamos a seguir hablando, por supuesto, de otros temas, donde seguramente el tema docente seguirá apareciendo, ¿no? Creo que por eso ha sido un acierto comenzar la mesa con ustedes y gracias a todos por habernos acompañado en esta noche. Gracias, Natalia, Pilar, Marito, otra vez, por el espacio, ¿sí? Y gracias a todos, nos estamos viendo pronto, el próximo jueves, a la misma hora, en el mismo canal, efectivamente. Muy bien. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense, ustedes también. Felicitaciones. Gracias, Natalia, gracias. Chao, Pila.